Álgebra de Baldor, división, división de dos polinomios, ejercicio 226, numeral 15. Procedimiento. Pausa el video y lea cuidadosamente los pasos que se deben seguir para hallar este tipo de cocientes. Ejercicio 15, dividir este polinomio entre este otro polinomio. Estos polinomios tienen de particular que algunos exponentes son fraccionarios. El polinomio que divide se llama divisor, el polinomio al que se divide se llama dividendo. Yo escribo de forma ordenada el dividendo en una fila, observando que los exponentes de la x están disminuyendo de un medio en un medio. Entonces escribo primero 4x a las 5 medios, luego sigue el término a las 4 medios, que es este, porque 4 dividido 2 da 2, 3x a la 2 y a la 1 medio. Ahora sigue el término a la 3 medios. Un instante yo dejo un espacio. Y por último escribo el término con x a la 1 medio, menos x a la 1 medio y a la 2. Y en esta casilla el divisor, x a la 1 medio más y a la 1 medio. Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo presente la ley de los signos y la ley de los exponentes. Entonces aquí me da 4, x a la 5 medio dividido x a la 1 medio, escribo la base común y al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor. 5 medios menos 1 medio da 4 medios, y 4 medios es 2, 4 dividido 2 es igual a 2. Multiplico el divisor por este cociente y el polinomio resultante lo resto aquí del dividendo. X a la 2 por x a la 1 medio, escribo la x y sumo los exponentes. 2 más 1 medio igual a 5 medios. 2 es lo mismo que 4 medios, más 1 medio, 5 medios. Y 4 por 1, 4. Entonces aquí me da menos 4 x a la 5 medios. Más por más da más, yo voy a escribir allí menos. 4 por 1, 4, x a la 2 y a la 1 medio. Entonces aquí menos 4 x a la 2 y a la 1 medio. Hago esta línea y reduzco términos semejantes. 4 menos 4 da 0, no escribo aquí nada. 3 menos 4 da menos 1, menos 1 x a la 2 y a la 1 medio. Divido este resto entre el primer término del divisor, menos por más da menos, x a la 2 dividido x a la 1 medio. Yo a 2 lo tomo en medios como 4 medios, y 4 medios menos 1 medio da 3 medios. Y a la 1 medio. Multiplico cada uno de los términos del divisor por menos x a la 3 medios y a la 1 medio, y los resultados con signo cambiado lo ubico aquí debajo de sus semejantes. Menos por más da menos, yo escribo más x a la 3 medios por x a la 1 medio. 3 medios más 1 medio da 4 medios, que es 2. Entonces aquí escribo x a la 2 y a la 1 medio. Hago esta línea y reduzco términos semejantes. Ah, no, pero aquí hay que multiplicar este por este. Menos por más da menos, yo escribo más x a la 3 medios y a la 1 medio por y a la 1 medio más 1 medio da 2 medios, esto es 1, entonces me da y a la 1. Al reducir este con este se anula porque menos 1 más 1 da 0 y bajo este, x a la 3 medios por y. Ahora divido este entre el primer término del dividendo y me da más xy, porque
Al dividir x en x a la 3 medios entre x a los medios, escribo la x y a 3 medios le quito un medio. 3 medios menos un medio da 2 medios, que es 1. X por x a los medios da x a la 3 medios, aquí escribo menos x a la 3 medios, y. Más por más da más, yo escribo menos x, y por y a la 1 medio, y a la 1, por y a la 1 medio, 1 que es 2 medios, más 1 medio da 3 medios, y a la 3 medios. Ahora continúo reduciendo términos semejantes, este con este se anula y bajo y menos x ya a la 3 medios. Este lo divido por el primer término del dividendo, me queda menos x dividido x a la 1 medio, me da x, 1 menos 1 medio da 1 medio. Ahora escribo y a la 3 medios. Aquí voy a bajar este que está acá, menos x a la 1 medio, y a la 2. Multiplico el divisor por este último cociente y el polinomio resultante lo resto de aquí. Menos por más da menos, yo escribo aquí más, x a la 1 medio por x a la 1 medio da x a la 2 medios, que es x a la 1, y a la 3 medios. Menos por más da menos, escribo aquí más, x a la 1 medio, y a la 3 medios por y a la 1 medio, escribo la y sumo los exponentes. 3 medios más 1 medio es igual a 4 medios, y 4 dividido 2 da 2, entonces me da aquí y a la 2. Hago esta línea y reduzco términos semejantes, menos 1 más 1 da 0, menos 1 más 1 da 0. El último residuo da 0, esto indica que al dividir este polinomio entre este otro, me da este cociente y el residuo 0, esto es la división es exacta. Y el cociente es 4x a la 2 menos x a la 3 medios por y a la 1 medio más xy menos x a la 1 medio por y a la 3 medios. Ahí termina la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online me pueden contactar por alguno de estos medios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.